Bienvenidos al curso de Visión Artificial con OpenCV. Vamos a ver los contenidos de la semana 1. Esta semana comienza el día 21 de septiembre del 2020 y finaliza el 27 de septiembre del 2020. Como dedicación aproximada he pensado unas 8 horas. Los contenidos de esta semana serán introducción al curso de visión artificial con OpenCV, que aproximadamente he pensado 1 hora de duración, instalación de Anaconda con Python y OpenCV en Windows o en Linux, concretamente Windows 10 y Jurex, versión 16, que he pensado sobre unas 2 horas aproximadamente. Programación en Python, primera parte, que he pensado también sobre unas 3 horas. Y luego unos ejercicios para entregar de esta semana, que aproximadamente he calculado unas 2 horas de duración. En total, unas 8 horas. OpenCV, en inglés Open Source Computer Vision, es una librería de programación de código abierto dirigida principalmente a la visión por computador en tiempo real. El uso es gratuito bajo la licencia Open Source BSD. Si queréis podéis pinchar en BSD, tendréis un enlace donde os lleva a la Wikipedia, donde os indica qué es la licencia BSD. ¿Vale? Bien. La librería OpenCV es multiplataforma. OpenCV permite desarrollar aplicaciones en C, en C++ o en Python. ¿Vale? Nosotros en este curso utilizaremos Python. Algunas áreas de aplicación de OpenCV, pues tenéis audiometría visual, sistema de reconocimiento facial, reconocimiento de gestos, interacción hombre-ordenador, robótica móvil, comprensión del movimiento, ¿vale? Como veis, tiene muchísimas aplicaciones. Nosotros en este curso veremos algunas de ellas. Bien, la primera versión alfa de OpenCV fue lanzada al público en el IAL Cubo Conference on Computer Vision and Pattern Recognition en el año 2000 y 5 betas fueron lanzadas entre el 2001 y el 2005. La primera versión, la 1.0, se publicó en el 2006. En octubre del 2008 se publicó la versión 1.1 pre-lanzamiento. El segundo lanzamiento importante de OpenCV fue en octubre del 2009. OpenCV 2 incluye importantes cambios en la interfaz C++, con el objetivo de conseguir patrones más sencillos y seguros, nuevas funciones y mejores implementaciones para las existentes en términos de rendimiento, especialmente en sistemas multinúcleo. Los lanzamientos oficiales hoy en día ocurren cada 6 meses y el desarrollo es hecho ahora por un equipo ruso independiente apoyado por corporaciones comerciales. En agosto del 2012, OpenCV recibió el apoyo de una fundación sin fines de lucro, opencv.org, que mantiene un desarrollador y un sitio de usuario. En la web oficial de OpenCV podemos encontrar más información sobre estas funciones. Si pinchamos en el enlace, nos lleva directamente a la página de opencv.org, donde, como podéis ver, tenéis pues documentación online, tutoriales, un foro, donaciones, un repositorio, etcétera. ¿Vale? Bien, nosotros en el curso podremos utilizar tanto la documentación online como los tutoriales. Pero si pinchamos en la documentación online, una herramienta bastante importante, en la versión, por ejemplo, pues, la 4.2, por ejemplo, podemos utilizar cualquier versión, podemos buscar la versión de OpenCV que nosotros tengamos, en este caso, pues por ejemplo la 4.2. Aquí tenemos bastante información, ¿vale? Podemos buscar por módulos, clases, ficheros, ejemplos, etcétera, ¿vale? O buscarlo directamente aquí. Por ejemplo, si tecleamos la función imread, ¿vale? Pues nos saldrá ahí como veis, una ventana para diferentes opciones que nosotros podemos elegir. Si elegimos esta, por ejemplo, la primera, veremos cómo nos indica aquí
la sintaxis en C, en C++, ¿vale? Y aquí abajo nos lo pone en Python, ¿vale? Cómo se utilizaría para Python. Daros cuenta que estamos utilizando la versión 4.2, ¿vale? Hemos elegido antes la versión 4.2. Bien, y aquí nos indica pues lo que hace esa función, ¿vale? Concretamente, bueno, carga una imagen de un fichero, ¿vale? Y nos dice que los ficheros compatibles o soportados, ¿vale? Son esos de ahí, ¿vale? El Windows, los BMPs, los JPG, etcétera, ¿vale? Cualquier duda que tengáis sobre alguna función a lo largo del curso, podéis venir aquí a opencv.org. Aquí abajo tenéis ejemplos, ¿vale? Sobre esta función. Vale, bueno, vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a continuar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar el software necesario para poder trabajar. Para eso, lo primero que vamos a hacer va a ser instalarnos Anaconda con OpenCV. Anaconda es una distribución de código abierto de los lenguajes de programación Python y R. Las versiones de paquetes son gestionadas por el sistema de gestión de paquetes Conda. Anaconda viene ya con varias utilidades, de las cuales algunas usaremos en este curso. Anaconda es un paquete, ¿vale?, que trae muchas utilidades, entre ellas Jupyter, SciSpy, Spider, NumPy, etcétera. Nosotros vamos a utilizar Spider, es el entorno de desarrollo integrado que utilizaremos para programar en Python. Bien, para instalarse Anaconda, que ya viene con Python integrado, necesitaremos elegir uno de los 3 sistemas operativos de la página de Anaconda. Si nosotros pinchamos aquí en este enlace, ¿vale?, nos llevará directamente a la página de Anaconda para podernos instalar la versión de Anaconda que nosotros queramos. En este caso, si vamos a utilizar Windows, pues podremos elegir una versión de Anaconda con Python 3.7 o con Python 2.7. Os recomiendo utilizar la versión 3. Lo que sea, ya que la versión 2, digamos, de Python difiere un poco en cuanto a algunas funciones. Por lo tanto, es importante utilizar la versión 3. Lo que sea de Python, ¿vale? En este caso la 3.7. Y concretamente, entre la versión de 64 bits y la de 32, si vuestro equipo lo permite, es recomendable utilizar la de 64 bits. Con respecto a Linux, tenéis aquí, como veis, solamente da soporte para 64 bits. Solamente podéis descargar Anaconda para 64 bits, aunque si os metéis en la página de Anaconda podréis instalaros otra versión para equipos menos potentes, ¿vale? Pero tendréis otra versión de Python. Yo recomiendo Python 3.7, ¿vale?, para 64 bits y concretamente, bueno, el instalador este, ¿vale? Y como veis, también tenéis soporte para Mac. Nosotros en el curso no vamos a dar ese soporte, ¿vale? Nosotros solamente veremos para Windows y para Linux. Los que tengáis ordenadores Mac también os lo podéis descargar de ahí. La pega es que después OpenCV, pues en el curso no está documentado para poderse instalar dentro de un Mac. Pero si queréis utilizar un Mac, pues bueno, podéis buscar información por internet y seguir el curso con normalidad siempre y cuando lo podáis instalar. Vale, para ver el vídeo de instalación en Windows o en Linux, ¿vale?, pues podéis pinchar o en este enlace o en este otro, ¿vale? Depende de la versión del sistema operativo que vosotros queráis, ¿vale? Pues pincháis en Windows o pincháis aquí y se os abrirá una ventana con un vídeo de YouTube donde aparecen la instalación de esas dos en esos 2 sistemas operativos. También lo tenéis documentado en la documentación principal del curso,
¿vale? La que tenéis que seguir. Los vídeos que estoy preparando están bien, pues para irlos viendo tranquilamente, pero os recomiendo que tengáis siempre la documentación del curso escrita en papel o impresa, vamos, para poder ir siguiendo con normalidad todo el curso. Bien, al finalizar, después de haber visualizado la instalación de Windows y de Urex, al finalizar debemos de tener instalado Anaconda 3. Lo que sea, en este caso con Python 3.7 y OpenCV 4. Solamente un detalle. En Windows sí que vamos a tener al final instalado OpenCV 4, pero en Linux, cuando realicemos la instalación de OpenCV, por defecto nos va a instalar la versión 3. Algo de OpenCV, ¿vale? No recuerdo ahora cuál era la versión exacta. De todas formas, está documentado y en el vídeo también está puesto cómo podemos actualizarlo a la versión 4.1, 4.2, no sé exactamente qué versión es, pero es la versión 4, ¿vale? De cualquiera de las dos formas, si trabajáis en Windows o en Linux, podéis continuar con el curso normalmente. Bien, pues una vez que tenemos ya instalado Anaconda con Python y con OpenCV, lo siguiente que haremos será ir a ver cómo podemos trabajar con nuestro entorno. Como os digo, vamos a trabajar en Python. Python, a diferencia de otros lenguajes como C o C++, es un lenguaje interpretado. Ya sabéis que C o C++ es un lenguaje compilado, utiliza un compilador, pero Python no. Python es interpretado, ¿vale? El lenguaje fue creado por este señor, Guido van Rossum, a finales de la década de 1980 en Holanda, y se publicó la primera versión a comienzos de la década de 1990. Python Software Foundation, ahí tenéis la página web, administra el lenguaje Python y su licencia de código abierto. La página web para descargar el programa está ahí, ¿vale? Ya os digo, como Anaconda viene ya con Python integrado, no hace falta que os lo descarguéis. Si alguno quiere trabajar en C o en C++, o quiere descargarse sencillamente el lenguaje Python, otra versión diferente, pues debería pinchar aquí, se metería en la página de Python y se podría descargar la versión. ¿De acuerdo? Bien, debemos de tener en cuenta tres notas importantes sobre Python. Primera, la sintaxis y la semántica de Python. Segunda, el sangrado de Python. Y segundo, la librería estándar de Python. En cuanto a la sintaxis y semántica, Python está diseñado para ser un lenguaje muy visual, como característica principal y distintiva, utilizando sangrado, hecho que lo hace más legible, ¿vale? Vamos a utilizar sangrado en Python, que lo hace mucho más legible y mucho más visual. El sangrado de Python es la característica más visible de Python. El sangrado es obligatorio, importante, y se utiliza para delimitar bloques de contenido. Un aumento en el sangrado, si va precedido por una declaración correcta, significa el inicio de un nuevo bloque. La disminución significa el final del nuevo bloque. Ya lo veremos. En cuanto a la librería estándar de Python, Python tiene una librería estándar grande que a menudo se cita como una de las principales fortalezas de Python. Aporta herramientas ya programadas que pueden hacer una gran variedad de funciones. Los módulos de la librería estándar se pueden aumentar con módulos propios escritos en C o en Python. Y este hecho, esta enorme librería, de combinar Python, C o C++, hace que sea muy potente entre las herramientas y lenguajes. Cosas a tener en cuenta en Python. Pues Python es un lenguaje sensible. Esto significa que la variable curva, con todo en minúscula, por ejemplo, y curva con la C al principio en mayúscula, no es lo mismo. O sea que distingue mayúsculas y minúsculas. Múltiples palabras pueden ir separadas si usamos el guión bajo
Es decir, esto es una variable con el guión bajo, ¿vale? Esto es todo uno. Python lo lee como si fuese un solo bloque, ¿vale? Una sola variable. La declaración de variables en varias líneas, por ejemplo, ahí tenéis mi lista con una raya baja es igual a 4, 7, tal, ¿vale? O se puede poner en una sola línea como A igual a 3, punto y coma, F igual a 5, punto y coma, J igual a 8, punto y coma. Es decir, que se puede ir separando en una sola línea, separado por punto y coma. Para comentarios se utiliza la cárcel, la celdilla, llamadlo como queráis, ¿vale? Ahí tenéis una línea comentada, ya lo veremos. Las instrucciones se ejecutan sobre una ventana o consola llamada shell, ¿vale? El shell de Python, ¿vale? Ahí es donde vamos a ejecutar las instrucciones o todo lo que nosotros vayamos a ir haciendo. Ahí tenéis Spider, ¿vale? Digamos, las áreas que vamos a trabajar. El área izquierda, ¿vale? Zona para escribir un script. Un script es un conjunto de instrucciones que juntamos para lo grabamos en un programa y lo ejecutamos, ¿vale? Sabéis que Python es un lenguaje interpretado, por lo tanto vamos a ir leyendo línea a línea y vamos a ir ejecutando línea en línea según las vamos leyendo. O también lo podemos utilizar ahí abajo a la derecha, que pone el terminal shell, ¿vale? Donde podemos, como veis, ahí aparecen una serie de instrucciones como 5 más 3 y nos da el valor 8, o A igual a 6, luego le digo que B igual a 7 y luego le digo que C es igual a A más B y al final me dice que C, le digo que cuál es el valor de C y me dice que es 13. 7 más 6 son 13. O, por ejemplo, le digo print, paréntesis, comillas, hola mundo, comillas, paréntesis, y nos dice hola mundo. ¿Vale? Bien, pues eso es la forma de trabajar en Python. Podemos, por ejemplo, el programa este del área del triángulo, por ejemplo, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, en la primera línea que es un comentario, ¿vale? La segunda línea es otro comentario, primer programa, área del triángulo, tercera línea otro comentario realizado por Juan Carlos López Gordillo y la cuarta línea otro comentario. Como veis, esas 4 líneas, ¿vale? No hacen nada. Es el encabezado en nuestros programas. En todos nuestros programas vamos a poner un encabezado. Bien, ahí tenéis unas instrucciones que las iremos viendo. En este caso pone base igual a int, paréntesis input, paréntesis introduce la base del triángulo, se cierra comillas, dos paréntesis cerrados, le damos a ejecutar, ¿vale? Veremos aquí abajo en el terminal que aparece, introduce la base del triángulo, la frase que aparece en la línea 6. Como veis, en la línea 6 tenemos input, la instrucción input, si nos ponemos encima de la instrucción nos da una ayuda y nos dice introduce la base del triángulo. Nosotros aquí vamos a introducir un número que él espera todo lo que, ya lo veremos, todo lo que escribimos con la instrucción input, él espera que sea un string, ¿vale? Un string es una cadena de caracteres, ¿vale? Ahí lo tenéis en la ayuda, ¿vale? El resultado lo que va a devolver es un string, va a leer un string. Como nosotros queremos un número, ¿vale? Queremos introducir un número, vamos a convertirlo a un número. Concretamente he puesto int, que es entero, por lo tanto lo va a convertir a un número entero. Por lo tanto, base va a ser un número entero, ¿vale? Sin decimales. Altura va a ser lo mismo, ¿vale? Va a aparecer introduce la altura del triángulo, que va a ser un string, nosotros lo vamos a convertir a un entero y lo vamos a guardar dentro de la altura. Y después, con esos dos valores, vamos a calcular el área del triángulo, ¿vale? Base por altura dividido entre 2. ¿Vale? El resultado se va a guardar en área, como base es un entero, altura es un entero, dividido entre 2, el resultado va a ser un entero también, ¿vale? Y me va a poner aquí, pues el área del triángulo es el área, ¿vale? Por lo tanto, aquí es cierto, vamos a cometer errores, tenía que ser números decimales,
¿vale? Pero por ser el primer programa, pues vamos a hacerlo sencillo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, un 4, ¿vale? Aquí vamos a dar Enter. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un 5, ¿vale? La altura, vamos a dar Enter. Y como veis, nos dice que el área del triángulo es 10. 5 por 4, 20, dividido entre 2, 10. Bien, vamos a ver los tipos de datos que podemos utilizar en Python. Los tipos de datos simples se dividen en enteros, en real, con decimales, booleano, o verdad o falso, true o false, y de tipo carácter, y ahí pone un asterisco, ¿vale? Que dice que el tipo de dato carácter no existe en Python. Ya sé que en otros lenguajes de programación sí, pero en Python no. Y luego tenemos tipos de datos compuestos, ¿vale? Que son las tablas, array, strings, ¿vale? Ahí os pone un comentario diciendo que estructuras compuestas de lenguaje como en C, Fortran, Pascal, MATLAB, ¿vale? Bien, estructuras, record, tupla, solamente estos son solamente en Python, ¿vale? La lista, el diccionario, los datos de tipo set, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo. Bien, vamos a ver lo que es un entero. Un entero, en inglés integer, son los números que no tienen decimales y pueden ser positivos o negativos. El 0 es un entero también. Estos números son conocidos como enteros o long, entero largo con más precisión. Ahí tenéis unos ejemplos, -4, 0, 3, 4000. ¿Vale? Una de las cosas importantes o digamos curiosas de Python es que no tienen limitación. ¿Vale? Es decir, si yo por ejemplo pongo 2 elevado a 220, que es 2 asterisco asterisco 220, ves que me sale un número enorme. ¿Vale? No tiene, Python no tiene limitación de, de datos como lo tiene por ejemplo C o como lo tiene por ejemplo cualquier otro lenguaje. ¿Vale? Yo puedo poner ahí un número y un número entero tiene un rango infinito. ¿Vale? Bien, el dato de tipo booleano, bool, es el tipo de variable que solo puede tener o true, un 1, o false, un 0. Son valores muy usados en condiciones y en bucles. Por ejemplo, si yo pongo a igual a 3 mayor de 2 y digo cuánto vale a, me va a devolver true. ¿Vale? Lo podemos probar. ¿Vale? Poniendo aquí, por ejemplo, a es igual a 3, b es igual a 2 y le digo que a mayor que b, por ejemplo, y me dice que es true. Si le digo que b mayor que a, pues me va a decir que false. ¿De acuerdo? Vale. También type a me dice que devuelve el tipo de dato. ¿Vale? Si yo cojo, por ejemplo, y le digo que me diga que cuál es el tipo de a, por ejemplo, pues me va a decir que es un entero. ¿Vale? Si yo le digo que C, por ejemplo, es A mayor de B, ¿vale? Y ahora le digo, ¿qué vale C? True, es true. Si ahora le digo el tipo de C, ¿cuál es el tipo de dato de C? Me va a decir que es un booleano, ¿vale? Eso es útil, pues para ver cómo, bueno, qué tipo de dato es cada variable. Porque una de las cosas también curiosas, digamos, de Python es que no hace falta definir una variable. Incluso las variables pueden cambiar de tipo a lo largo del programa. ¿Vale? No es como en C, por ejemplo, pues que tenemos que poner arriba el tipo de dato de la variable que vamos a trabajar. ¿Vale? Aquí no hace falta. Vale. El tipo real, que son el float, ¿vale? Son números que tienen decimales y son de tipo float. Por ejemplo, 1.5, menos 4.33 o 123.0, ¿vale? Siempre que pongamos un punto y un número detrás,
es un decimal. Por ejemplo, 123 es entero, pero 123.0 es un float, ya, ¿vale? Entonces ahí tenéis cómo se codifica, digamos, internamente ese tipo de dato, ¿vale? Tiene el bit de signo, ¿vale? Tiene un exponente y tiene una mantisa, ¿vale? En doble precisión tenemos 64 bits para el dato, ¿vale? Y ahí tenéis, por ejemplo, ejemplos como 25e-2. Si ponemos la e, significa por 10 elevado a menos 2. Es decir, 25 por 10 a la menos 2 son 0,25. Si ponemos 4e3, significa que sería 10 elevado a 3. Por lo tanto, sería 4000.0. Si ponemos tipo de 4, o sea, type 4 punto, pues nos dice que es un float. Y si ponemos punto 2e2, significa 0,2 por 10 a la 2, ¿vale? 0,2 por 10 a la 2 es 20.0, ¿vale? Hay que tener en cuenta un detalle, que en los tipos de datos tipo float, eh, pues podemos cometer errores. Por ejemplo, mirad, si yo escribo 1.1 más 2.2, el resultado debería ser 3.3. Sin embargo, si hacemos esta operación, nos da 3.300000000 y al final un 3. ¿Vale? O sea que cuidado con hacer operaciones con datos de tipo float, porque pueden representarse de forma o sea, pueden tener errores, ¿vale? Bien, carácter. Ya hemos dicho que el carácter no está definido en Python, ¿vale? Los caracteres simples, un solo carácter, se definen como un texto, como un string, ¿vale? Es decir, es un string de un solo carácter, ¿vale? No es como en C. En C tenemos el dato carácter, el dato char, y después tenemos el dato string. Pues aquí no. Aquí todos son string, aunque sea solamente un carácter, ¿vale? Vale, ahí tenéis la tabla de códigos ASCII. Fijaros que, importante, las letras mayúsculas empiezan en el 65 y van en orden sin estar la ñ hasta el 90, que es la Z. Y después, bueno, aparte vienen esos caracteres, el corchete, el signo de subrayado, el exponente, etcétera, etcétera, pero luego las letras minúsculas empiezan en el 97 y terminan en el 122 y como veis la ñ no está, ¿vale? Los caracteres imprimibles terminan en el 126, el 127 es la tecla suprimir, la tecla escape es la 27, el retorno de carro, o sea, el enter sería la 13, el espacio sería el 32, la tecla de borrar, la de suprimir, sería la 127. El string es la estructura básica para manejar texto en codificación ASCII o UTF-8. Los strings en Python se definen con entre comillas dobles, entre comillas simples, perdón, o comillas dobles. También se puede definir entre comillas triples cuando se tengan múltiples líneas. Por ejemplo, ahí tenéis hola, entre comillas simples, y él nos devuelve hola. B es igual a comillas dobles iniciación en Python y él nos devuelve, si ponemos type B, que es un string. Si ponemos type 15 nos dice que es un entero. Si ponemos type entre comillas simples 15 me dice que es un string, ¿vale? Bien. Se puede también usar el carácter con barra invertida, que sirve de escape para agregar comillas u otras acciones de dentro del string. Por ejemplo, si yo quiero poner unas comillas dentro del string para que se represente, pues no sé, algo que dice una persona en cierto momento, ¿vale? Pues puedo utilizar la barra invertida para decirle digamos, al traductor de Python que lo que sigue quiero que lo imprima.
Entonces, si después del doesn't ahí va una comilla y una T, pues si pusiera una sola comilla y no pondría la contrabarra me daría error. Para que Python interprete esto como que es un texto, como es un carácter, tengo que poner la contrabarra, ¿vale? Bien, después la contrabarra N indica salto a nueva línea, ¿vale? Es como un retorno de carro, ¿vale? Se puede incluir múltiples líneas en un string usando triplex comillas. Por ejemplo, ahí cambiamos de línea, contrabarra N, nueva línea, ¿vale? Entonces, Python escribe, cambiamos de línea y al final veis como después de la línea hay un espacio y después hay un retorno de carro, ¿vale? Y lo que hay escrito detrás, que pone nueva línea, se escribe debajo, ¿vale? También podemos, por ejemplo, hacer esto, ¿vale? Tres comillas dobles, poner programa, dos puntos, autor, dos puntos, fecha, dos puntos, tres comillas, otras tres comillas, ¿vale? Y él nos hace esto, ¿vale? Nos devuelve todo esto de aquí, ¿vale? Vale, todo esto que estamos viendo lo podéis ir probando en el terminal de Python, ¿vale? Vamos a ver qué son variables. Variables en los lenguajes de programación se requiere normalmente recordar o guardar los valores numéricos booleanos o de texto para ser usados una o múltiples veces en el programa. Las variables tienen este cometido. La acción de asignación se usa para darle a una variable un valor determinado. Vale, estas variables utilizan identificadores. El nombre de la variable lo llamaremos identificador. Pero los nombres de otros elementos de los programas como funciones, clases, librerías, también llevan identificadores. Los identificadores en programación pueden contener letras y números, pero deben de empezar siempre con una letra o un carácter de guión bajo o subrayado, ¿vale? Carácter de guión bajo o subrayado, ¿vale? Llamarlo como queráis. Es preferible utilizar identificadores con nombres que se asocien con su significado. Los identificadores son sensibles al tipo de letra, minúscula, mayúscula. Es decir, aria y aria son variables diferentes, ya lo habíamos dicho antes, ¿vale? La distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, identificadores válidos. Pues una N podría ser válido, Pepe, P125, Max, un raya subrayado entero, para Python es todo uno, A, una letra mayúscula, aria, ¿vale? Identificadores no válidos. Por ejemplo, 4ABC, pues empieza por un 4. No puede empezar por un 4. Día del mes tiene espacios en medio. No podemos utilizar espacios. Área-altura, no podemos utilizar guiones, ¿vale? Y C más D, tampoco podemos utilizar símbolos o signos de aritméticos, ¿vale? Ni sumas, restas, divisiones, productos, ¿vale? Ninguna admiración, etcétera, ¿vale? Hay una cosa importante, ¿vale? Python permite identificadores con vocales acentuadas, como por ejemplo aria. ¿Veis la A que está acentuada? No es recomendable esta práctica porque si se cambia el lenguaje, pues tendríamos problemas, ¿vale? Entonces, yo recomiendo de no utilizar nunca acentos en los identificadores, ¿vale? Vale, palabras reservadas. En lenguajes de programación hay un grupo de palabras reservadas de operaciones, instrucciones y funciones internas que no pueden usarse como identificadores, ¿vale? Se pueden imprimir en el shell de Python la lista de palabras reservadas llamadas keywords. Operaciones aritméticas. Bueno, pues podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Podemos utilizar un solo símbolo de división, ¿vale? Ahí tenéis A dividido entre B. Siempre es un real, siempre devuelve un real. O si ponemos dos operaciones de dividir, lo que nos devuelve es la parte entera del cociente A dividido entre B, ¿vale? Por ejemplo, 9 dividido entre 2, ¿vale? En el primer caso, si ponemos A y una barra B, nos daría 4,5. Pero si ponemos A raya raya B, pues nos daría 4,
¿vale? Siempre el cociente de la división. Vale, y luego el módulo, el símbolo del tanto por ciento, que nos coge el resto de la división. Y el exponente, que es con dos asteriscos, ¿vale? A asterisco asterisco b, pues es a elevado a b. El operador más igual, por ejemplo, a más igual a b, es lo mismo que a es igual a más b. O menos igual es lo mismo que a es igual a menos b. En fin, ahí tenéis una forma de contraer, digamos, la escritura. En vez de escribir, por ejemplo, pues eso, a igual a por b, ¿vale? En vez de escribir todo eso, podemos sencillamente poner a por igual a b, ¿vale? Y entonces eso nos hace la multiplicación y además nos lo asigna. Bien, operaciones lógicos o booleanos, ¿vale? Pues la ilógica tenemos que es el AND. La O lógica es la OR y la negación es la NOT. Los valores lógicos en Python son true, un 1, o false, un 0. Las operaciones relacionales son usados para comparar dos operandos y el resultado es un booleano. Por ejemplo, si quiero saber si A es igual a B, tengo que escribir dos iguales. Porque si pongo uno solo, es una asignación. Si pongo dos iguales, es una comparación. Si quiero saber si es distinto, pues tengo que poner b admiración igual a la otra variable, ¿vale? Y eso significa si es distinto. Si es distinto me devuelve un true y si es igual me devuelve false. Si queremos saber cuál es menor de dos números, 7 menor de 3, por ejemplo, pues tenemos que poner 7 menor de 3. Si es verdad me devuelve true, si es false me devuelve, si es falso, me devuelve false, ¿vale? Menor, o sea, mayor, menor igual, mayor igual. La precedencia. Cuando queramos hacer operaciones que hayan varios operadores matemáticos, pues hay una precedencia, ¿vale? Para resolver expresiones con múltiples operadores, incluyendo diferentes tipos de operador, se debe seguir un orden de prioridad para realizar primero una operación y luego otra. En caso de dudas o para mejorar la legibilidad del programa, es recomendable utilizar paréntesis. Pero si no queremos utilizar paréntesis, pues ahí tenéis una tabla donde nos indica la precedencia de mayor a menor. Es decir, primero se ejecutan lo que hay dentro del paréntesis, después se ejecutan los operadores de exponenciación, después se ejecutan los operadores de cambio de signo, después se ejecutan los multiplicativos, el por, la división, la división entera o el módulo. Los aditivos, la suma y la resta. Operaciones con string. Los string no pueden operarse matemáticamente, pero sí que podemos utilizar, por ejemplo, el operador más, que lo que realiza es la concatenación de dos string. Por ejemplo, si yo digo que 40, que es, fijaros que va entre comillas simples, más 8, que va entre comillas simples también, ¿vale? El resultado es el 40 y luego el 8 detrás, 408. No es un número, ¿vale? Es un string. Son dos strings, el 40 y el 8, que se concatena, el 8 se pone detrás del 40. O por ejemplo, name. Name, tenemos name igual a Luis, que es un string, entre comillas simples, y luego apellido, que es García, también es un string. Si pongo name más una comilla y en medio un espacio más apellido, pues al final me sale Luis, un espacio y García. También puedo utilizar el operador de multiplicación, que realiza la repetición del string tantas veces como el número dado. Ben, que es un string multiplicado por 4, equivale a hacer ben más ben más ben 4 veces, ¿vale? Al final me sale ben, 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 ben 4 veces. Y lo mismo con
10 por guión, ahí lo que me va a hacer es ponerme 10 guiones. Lectura de datos. En Python se utiliza la función interna input, ya lo hemos visto antes. Se utiliza un mensaje de texto para indicar al usuario del programa qué tiene que introducir. Lo que se teclea y se introduce al programa es un valor de tipo string, por lo que hay que tener en cuenta que si los datos son numéricos habrá que convertirlos de string a un entero o a un real, o a reales, float, o a enteros con un int. Ahí lo tenéis, nombre igual a input, como te llamas, lo que devuelve es un string. Entonces si yo meto José, pues me dice tipo el type de nombre es un string. Edad igual a int, de input introduce tu edad, me sale introduce tu edad, meto 21, si pongo type edad, me sale que es un entero. Altura igual a float input cuánto mides, si yo meto 1.78, ¿vale? Y miro a ver el tipo de la variable altura, me dice que es un float. Conversión entre tipos. Podemos utilizar float, entre paréntesis, la variable que nosotros queramos, int, entre paréntesis, la variable que nosotros queramos, o str, la variable que queramos, entre paréntesis. Bin convierte de integer a binario, ¿vale? Por ejemplo, float, veréis que 1, 2, 3, entre comillas simples, es un string. Pues si pongo float, entre paréntesis, comillas, 1, 2, 3, comillas, paréntesis, me devuelve el string 123 convertido a un float, es decir, 123.0. Si yo pongo float edad, la variable edad de tipo int del ejemplo anterior, por ejemplo, el que hemos visto antes, pues me devuelve 21.0. Si pongo float, paréntesis, comillas, abc, comillas, nos da, como veis, nos dice que ahí tenemos un error. Int 123 en un string, pues me devuelve un entero que es 123. Int 27.8, que es un float, ¿vale? Si lo ejecuto, me va a devolver la parte entera de ese float, que es 27. Si pongo int menos 24.9, me va a devolver la parte entera de ese float que tenemos ahí puesto, es decir, menos 24. Bien, str 254 lo que hace es convertirme ese entero, que es 254, es el número entero, en un string. ¿Veis cómo me devuelve comillas 254 comillas? Por ejemplo, str, paréntesis, un tercio, ¿vale? Pues digamos, esa fracción, 1 dividido entre 3, que en float es 0,33333, me lo va a convertir a un string, ¿vale? Bin 255, pues como veis, ese número entero, que es el 255, me lo va a convertir al número binario 0, que va a empezar por 0b, para indicar que es binario, diciendo que es 11111111, ¿vale? 8 unos. Como veis, el resultado de bin es un string, ¿vale? Realmente. Pero es un string que lo que hace es convertir el número, digamos, entero a un número binario. Por eso pone el 0 y el b delante. Vale, ahí tenéis otro ejemplo. Bin 256, pues es 1000000000, ¿vale? Un 1 y 8 ceros. Escritura de datos. Pues si la lectura es con input, la escritura es con print, ¿vale? La función print escribe como un string todo su argumento, como consecuencia de expresiones separadas por comas o concatenadas. Por ejemplo, a igual a 3.5, b igual a 15, pues si yo quiero imprimir el producto de, si yo quiero que se haga por pantalla, el producto de a por b es, y el resultado, pues tengo que poner el producto de, fijaros que es un string, coma a, ahí lo que va a hacer va a ser concatenar el 3.5, coma y otro string por, lo que va a hacer va a ser poner la palabra por, que es un string detrás del valor de a,
coma B, lo que va a hacer va a ser poner el valor de B, que vale 15, detrás de la palabra por, ¿vale? Coma es, va a poner el string es detrás del valor de B, coma A por B, es decir, va a coger el valor de A, lo va a multiplicar por el valor de B y el resultado lo va a meter detrás de la palabra es. El resultado es, el producto de 3.5 por 15 es 51.5. Otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, hacer esto. Print, paréntesis, comillas, el producto de comillas, ¿veis? Es comilla simple, el producto de un espacio, todo eso es un string, más, es decir, voy a concatenar, el valor de A pasado a una string, es decir, str A, más por, con un espacio delante y otro espacio detrás, más el valor de B convertido en un string, strb, más, comillas, es, con un espacio delante y un espacio detrás, más el producto A por B convertido a un string, str, paréntesis, A por B, paréntesis, y cierro el paréntesis de print. El resultado es el mismo, ¿vale? Es el producto de 3.5 por 15 es 52.5. Podemos modificar la visualización del dato, por ejemplo, para visualizar un dato con dos decimales, pues podríamos utilizar esto. Por ejemplo, imaginaos que pone A igual a 1.75981254 y queremos solamente visualizar dos decimales, es decir, el 1.75. Fijémonos que lo que viene detrás del 5 es un 9, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esto, print, paréntesis, comillas, el valor con dos decimales de A es igual, y fijaros lo que pongo ahí, módulo, sí, tanto por ciento, punto 2f. Eso significa que voy a coger dos decimales, dos floats, después del punto, ¿vale? ¿De qué variable? Fijaros de la A, ¿vale? Fijaros en el print que pone A, ¿vale? Como es 1.75981254 y voy a coger 2, es decir, cogería 1,75, en teoría tendría que coger eso, 1,75, pero lo que viene detrás es un 9. Bueno, pues si lo que viene detrás es mayor de un 5 o mayor, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser redondearlo, ¿vale? Redondearlo al más próximo. Por ejemplo, en este caso el más próximo es 1,76. Por lo tanto, el valor con dos decimales de A es igual a 1,76, que es lo que saldría después de ejecutar la instrucción print. Composición secuencial. Se trata de una serie de acciones, instrucciones o sentencias que se procesan secuencialmente en bloque una a una. Por ejemplo, ahí tenéis un programa que convierte grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿vale? Como veis, ahí tenéis eso que está en rojo, es un comentario. Pone C igual a float, paréntesis input, entra temperatura en grados centígrados. Y cierras paréntesis. Eso lo que va a hacer va a ser preguntar, entra temperatura en grados centígrados, y lo que tú introduzcas, como la instrucción input recoge un string, lo va a convertir a un float. Y el resultado de eso lo va a guardar dentro de C, de la variable C. Luego f va a ser igual a 1,8 por C más 32. Es la fórmula para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Multiplicarlo por 1,8 y sumarle 32. Bien, pues después para imprimirlo, para que salga por pantalla, le decimos print C, es decir, la temperatura que hemos introducido, y luego una frase, grados centígrados equivale a F, que es el resultado de multiplicar C por 1,8 más 32. Y después nos saldrá el grados Fahrenheit, ¿vale? Al final, pues nos sale eso que aparece ahí, ¿vale? Si introducimos 27 en la pregunta, pues nos saldrá 27.0 grados centígrados equivale a 80.6 grados Fahrenheit. Otro programa, por ejemplo, sería para calcular el perímetro y el área de un círculo. En este caso, el número pi lo podríamos o definir arriba como 3.14,
si quieres, ¿vale? O utilizar directamente de una librería que las iremos viendo, por ejemplo la librería math, ya tiene el número, la variable pi, digamos, definida, que se escribe así, pi. Entonces, con esa primera línea, from math import pi, lo que hacemos es, de esa librería de math, lo que hacemos es recoger el valor de pi. Y ya lo podemos utilizar en nuestro programa. La siguiente línea nos pregunta, introduce el radio del círculo. Repito, es un string lo que devuelve, nosotros lo convertimos a un float y lo guardamos dentro de R. Luego en per, que es el perímetro, ¿vale? La variable que voy a utilizar para almacenar el perímetro es 2πr. Como hemos introducido el radio del círculo arriba y lo hemos guardado dentro de R, y sabemos y hemos importado la variable pi, pues multiplicamos 2 por pi por R y el resultado se guarda dentro de per. Área es otra variable que voy a utilizar para guardar el área del círculo, ¿vale? El área del círculo es pi r cuadrado, ¿vale? Pues cojo la variable pi de la librería math, ¿vale? La multiplico por r, que es el radio que he introducido, al cuadrado. Asterisco, asterisco 2 es r al cuadrado. Y el resultado multiplicado por pi por r al cuadrado se va a guardar dentro de área. Y al final, con la función print, lo que hago es imprimirlo por pantalla. Print perímetro igual a lo que nos haya dado dentro de la variable per. Y print área igual a lo que se nos haya dado dentro de área. Al final, si introducimos, por ejemplo, en el círculo 1.2, pues nos sale que el perímetro es 7.5398, todo eso, y área es igual a 4.52, tal, todo eso. Ahí tenéis otro programa para convertir segundos a días, horas y minutos y segundos, ¿vale? Entonces, nos pregunta los segundos, es un string, lo convertimos a un entero y lo guardamos dentro de la variable s. M será la s dividido en entero, dividido entre 60. Que lo que voy a hacer va a ser pasarlo a minutos, ¿vale? Como un minuto son 60 segundos, pues cojo los segundos, lo divido entre 60, cojo la parte entera y la parte y el resto, ¿vale? Que es s dividido entre 60 cogiendo el resto, por eso pongo el símbolo del tanto por ciento, ¿vale? Lo guardo dentro de s, de segundos, ¿vale? Ahora cojo los minutos y lo vuelvo otra vez a dividir entre 60 cogiéndome la parte entera, ¿vale? Y los minutos, pues es el resto de dividirlo entre 60. Al final, pues me sale, pues si entro 3600, pues me sale 3600 segundos son 0 días, 1 hora, 0 minutos y 0 segundos, ¿vale? Si entro 400.000, pues nos dice que son 4 días, 15 horas, 6 minutos y 40 segundos. Composiciones alternativas. Estructura if. La estructura o composición que selecciona ejecutar un conjunto de instrucciones u otro es la alternativa o condicional. Si se cumple como cierta una expresión lógica, entonces el programa realiza una acción o bloque de secuencias de instrucciones. Si opcionalmente la condición es falsa, entonces el programa realiza otro bloque de instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, if condición, dos puntos, y veis el sangrado, secuencia de instrucciones. ¿Vale? Esos dos puntos que hay después de la condición son obligatorios y el sangrado de la secuencia de instrucciones también. Por ejemplo, vamos a ver un programa. Balance financiero, ¿vale? Es un comentario, lo que está en rojo, pone cuenta de ahorros igual a 10.000. Vale, una variable que vale el valor de 10.000, un entero. Ahora dice, input, ¿cuál es el saldo de la cuenta corriente? El resultado es un string, lo convertimos a un float y lo guardamos dentro de saldo, ¿vale? Es decir, preguntamos al usuario cuál es el saldo de la cuenta corriente, el usuario, como en el ejemplo, pone menos 350 y eso se guarda dentro de saldo, ¿vale? Vale, si saldo es menor de 0, es decir, si es un valor negativo, ¿vale? Entonces,
transferir igual a menos saldo. Lo que hacemos es convertir el valor de saldo que hemos introducido, lo invertimos, le cambiamos el signo, ¿vale? Cuenta de ahorros es igual a cuenta de ahorros menos transferir. Es decir, de los 10.000 que hemos hecho antes, le quitamos el valor del saldo convertido a positivo, en este caso. Saldo igual a saldo más transferir. Es decir, que lo que hacemos es sumar a lo que teníamos antes, lo que hemos introducido, el valor sumarle el valor de saldo, digamos, convertido a positivo, ¿vale? Entonces, print, fondo cuenta, cuenta de ahorros, ¿vale? ¿Cuál es el saldo de la cuenta corriente? Menos 350. Fondos de la cuenta de ahorro, 9.650.0, ¿vale? Como veis, aquí lo importante ya no es las operaciones matemáticas también son importantes, pero lo que quiero que os fijéis más bien es en el if. If saldo menor de 0, 2 puntos, y luego hay un sangrado. Transferir igual a menos saldo, cuenta de ahorros igual a cuenta de ahorros menos transferir, y saldo igual a saldo más transferir, es decir, esas tres líneas que hay con el sangrado son las que están dentro del if. Y el print está fuera del if. Es decir, en C se utilizan llaves, aquí no se utilizan llaves. Aquí el if al final acaba con 2 puntos y las líneas que queremos que esté dentro del if, que se ejecuten cuando la condición, en ese caso que saldo sea menor de 0, las líneas que quiero que se ejecuten en la condición están sangradas, con un sangrado, ¿vale? Eso es lo importante. Hay una estructura de condición doble que es el if-else. Ahí lo tenéis. If condición, 2 puntos, sangrado, secuencia de instrucciones de condición cierta. Si se cumple la condición, se ejecuta eso. Else, fijaros que hay al final 2 puntos y hay otro sangrado. Vamos a ver un ejemplo. Haya solución x de ecuación ax más b igual a 0. Es decir, es un programa, eso es un comentario, en el cual tenemos esa ecuación ax más b igual a 0 y tenemos que saber el valor de x. Vale. Pues print, programa que haya el valor de x de la ecuación ax más b igual a 0. Es un texto que aparece por pantalla. A es igual a float input a. Es decir, me pregunta el valor de a y lo convierte a un float. B es igual a float input b. Me pregunta el valor de b y lo convierte a un float. A recibe el valor que introducimos al principio y B recibe el valor de lo que introducimos en la siguiente línea. Ahora dice, si A es distinto de 0, es decir, si he introducido un valor distinto de 0 en A, se ejecuta las dos líneas siguientes. O sea, el x igual a menos b partido por A, invierte el valor de b, el signo de b, y lo divide entre A, y me imprime el valor de x, ¿vale? Y si no, else, lo que hace es, si A es distinto de 0, se ejecuta ahí dentro, pero si no, si mete un valor negativo o un valor positivo, o sea, un valor diferente de 0, se salta esas dos líneas y pasa al else. Imprime, no es posible dividir por 0. Es decir, que en caso de que sea A 0, como el resultado es dividirlo entre 0, pues me sale un mensaje diciendo que no es posible hacerlo. ¿Vale? Aquí lo importante es ver la estructura if-else. If A distinto de 0, 2 puntos, y va dos líneas con un sangrado. Esas dos líneas pertenecen al if. Else, y va después abajo un print, no es posible dividir por 0. Pues ese print de no es divisible dividir por 0 pertenece dentro del else. Es decir, en el caso de que A sea 0. Composiciones alternativas, estructura alternativa múltiple o anidada. El if-else. If, condición, 2 puntos, sangrado, ¿vale? El if sería else if, condición 2, 2 puntos, sangrado. El if, condición 3, 2 puntos, sangrado. Así podríamos continuar.
y al final podríamos poner opcionalmente else. Eso significa que si se cumple la condición 1, pues se ejecuta la línea de abajo, secuencia de instrucciones si condicional 1 es cierta. Si no se cumple la condición 1, pasa a la siguiente línea y se evalúa la condición 2. Si se cumple la condición 2, se ejecuta la instrucción de la condición 2 es cierta. Y si no, pasa a la condición 3. Y si no, pasa a la condición 4. Y si no, pasa a la condición 5. Y si no se cumple ninguna, que es opcional, entonces se ejecuta la del else final, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos signo de x, que es más 1 si x es mayor de 0, 0 si x vale 0 y menos 1 si x es menor de 0, ¿vale? Pues vamos a ver cómo podríamos hacerlo en un programa. Un input entra x, lo convertimos a un float y lo guardamos dentro de x. Y ahora preguntamos, si x es menor de 0, signo igual a menos 1. Si no es menor de 0, miramos a ver si es 0. El if es 0. Si es 0, signo vale 0. Y si no, el signo vale 1. O sea, preguntamos, ¿es menor de 0? Entonces el signo vale menos 1. ¿Es 0? Entonces el signo vale 0. Y si no, pues el signo tiene que valer 1. Al final, imprimimos el texto, el signo de x es igual a signo. Ahí tenéis otro ejemplo de un programa que convierte una nota numérica o cualitativa. Por ejemplo, introduce, bueno, me sale ese texto, ¿vale? Y me dice nota numérica. Me lo pregunta, lo convierte a un float y lo guarda dentro de nota. Pues si nota es menor de 5, pues calif es un suspenso. Pone el string suspenso. Si no es menor de 5, pasa a la siguiente línea y evalúa a ver nota si es menor de 7. Si es menor de 7, significa que ha pasado siendo, o sea, ha pasado la primera condición. ¿Es menor de 5? Sí, ejecuta calif igual a suspenso y llega hasta el final, se salta todo lo demás. Pero si no es menor de 5, ahora hago otra comprobación. Nota es menor de 7, si es menor de 7 es que es un aprobado. ¿Vale? Bien, pues si esa condición tampoco es cierta, no es menor de 5 y tampoco es menor de 7, pasa a la siguiente y dice, ¿es menor de 9? Entonces es un notable. Y si tampoco es 9, entonces pasa a la línea de abajo, si no es menor de 5, menor de 7 ni menor de 9, entonces es un sobresaliente. Al final me sale un print, imprimo, que la nota, pues la nota que yo he introducido, equivale a la calificación. Todos los programas se pueden hacer más robustos a notas erróneas, como por ejemplo notas negativas, -3, o un valor superior a 10, por ejemplo 15, introduciendo el siguiente código, en lugar de nota menor de 5. ¿Vale? Podríamos decir, si nota es menor de 0 o nota es mayor de 10, entonces que me diga que la calificación no es válida. Y continuar. Si nota es menor de 5, si nota es menor de 7, si nota es menor de 9. Pero podríamos primero comprobar si nota es menor de 0 o es mayor de 10. Porque en ese caso, pues no sería lógico. Composiciones iterativas, bucles. Tenemos el while. En esta estructura while, el bloque de secuencia de instrucciones se repite siempre que la condición dada por el valor de una variable o expresión booleana sea cierta. Es decir, por ejemplo, tabla de multiplicar del 1 al 10, del número introducido. Fijaros que eso que está en rojo es un comentario. La palabra introducido debería ir al final, lo que pasa es que por temas del procesador de textos me la ha puesto debajo.
¿vale? Pero debería ir al final del número. Tenemos ahí un input, nos lo convierte a un entero, nos inventamos una variable k, por ejemplo, que valga 1. Y ahora nos dice while k menor o igual a 10, dos puntos. Fijaros de nuevo en los dos puntos. Fijaros de nuevo en la condición k menor o igual a 10. K vale 1, le he puesto al principio. K vale 1, es decir, mientras 1 sea menor o igual a 10. Eso es cierto. Mientras sea cierto, while la condición sea cierta, se ejecuta todo lo que está sangrado. Fijaros que el print y la operación de k igual a k más 1 está dentro del while. En este caso, en concreto, me imprimiría print n que es el número que nos hemos introducido nosotros, la x y la k, que en este caso vale 1 al principio, igual a n, que es el número que hemos introducido, multiplicado por k, que en este caso vale 1. Supongamos que introducimos el valor 7, como en el ejemplo. Pues ahí me aparecería, en la primera línea, me aparecería 7, la x1 igual a 7, es decir, la primera línea de aquí. 7 por 1 igual a 7. Después pasaríamos a la siguiente línea y fijaros lo que aparece, k igual a k más 1. Es decir, lo que hago es sumar 1 a la k. Si k valía 1, porque le he puesto 1, el valor, ahora valdrá 2. Y volveríamos otra vez arriba, al while, ¿vale? Porque es un bucle, una composición iterativa, un bucle, ¿vale? Y como la condición se sigue cumpliendo, porque k vale 2 y es menor o igual a 10, vuelve otra vez a entrar dentro y nos imprime el 7, el signo, la letra x y luego el 2 de la k. Y luego me multiplica el 7 por el 2, que son 14. Es decir, me saldría la siguiente línea, 7 por 2 igual a 14. Después me suma 1 otra vez a la k. 3, 4, 5, 6, 7, hasta que sea 10. Cuando sea 10, ¿vale? Me imprimirá esto último, me pone 7 por 10 igual a 70. Y me sumará 1 más, será 11. La k valdrá 11. Y cuando vuelva hacia arriba y dice mientras k sea menor o igual a 10, como ahora k vale 11, esa condición ya es falsa, porque 11 no es menor o igual a 10, es falso. Entonces se salta todo y me imprime la tabla de multiplicar del 7. Otro ejemplo sería el cálculo de la suma de los primeros n números, por ejemplo. Pues introducimos un número natural, por ejemplo en el ejemplo pone 100, lo convertimos a un entero, lo guardamos dentro de n. Declaramos una variable, pues asignamos un 1 a una variable, a la i, por ejemplo, y decimos que suma es igual a 0. Son variables que necesitamos para calcular, para hacer lo que nos dice el ejercicio. Entramos dentro de un bucle que nos dice while i menor o igual a n. Como la i vale 1, mientras 1 sea menor o igual a 100, en este caso, que es lo que hemos introducido, pues está ahí repitiendo todo el rato. ¿Vale? Fijaros en el sangrado y en los dos puntos del final. Suma igual a suma más i. Como suma al principio le hemos puesto a 0, ahora le sumamos 1, 0 más 1, 1, suma vale 1. Y incrementamos i, ahora vale 2. Pues cuando vuelve para arriba, ¿vale? Comprueba si 2 es menor o igual a 100, como es cierto, se mete dentro y suma 1 más el 2. Y así sucesivamente, ¿vale? Y va sumando hasta que sea 100. Cuando sea 100, hará la última suma, sumará, la i valdrá 101 después, llegará para arriba, verá que no es cierto, se lo salta, ¿vale? Y al final imprime la suma de los números naturales desde, en este caso 100, es, y nos pone el resultado de la variable suma. En este caso 5050. Bueno, otro ejemplo. Por ejemplo, adivinar un número oculto, generado aleatoriamente. Pues, bueno, pues para generar el número aleatorio, lo primero que tenemos que hacer es importar de la librería random, importar el rand int, que nos genera un número aleatorio. ¿Vale? Esa librería ya está hecha, o sea, esa función ya está hecha, está dentro de la librería random, ¿vale? Y
¿Cómo se utiliza? Pues aquí lo tenéis. Oculto igual a rand int, paréntesis 1,100. Lo que nos va a hacer es generar un número aleatorio entre 1 y 100. Concretamente, no va a llegar hasta 100. Es decir, va a llegar hasta 99, digamos en este caso, porque es un entero. Si fuera un float, iría hasta 99,99999, ¿vale? No llegaría hasta 100. Iría desde 1 hasta, el 1 incluido, hasta el 99. Nos imprime, se ha generado un número del 1 al 100. Nos imprime, adivínalo, en máximo de 7 intentos. Intentos igual a 1. Es decir, la variable intentos la ponemos a 1 al principio. Nos pregunta, adivina el número. Y lo convierte a un entero y lo guardamos dentro de x. Mientras x sea distinto al oculto y los intentos sean menor de 7, 2 puntos. Fijaros en los 2 puntos del while, y la condición ahora es que x sea distinto al oculto y además que los intentos sean menor de 7. En este caso intentos vale 1, por lo tanto esa segunda condición se cumple, la parte derecha del AND se cumple, y la parte izquierda pues va a depender de lo que yo introduzca dentro de la pregunta, de ese input, ¿vale? Si yo acierto al principio ese número, pues entonces la primera condición del AND, la parte izquierda del AND, ya no se cumple y nos saltaremos todo el while. Pero si no ha acertado, como intentos vale 1, ¿vale? Se meterá ahí dentro y empezará a mirar. Si x es mayor del oculto, o sea, si lo que yo he introducido es mayor del oculto, entonces me pregunta prueba 1 menor. Quedan y resto un intento, ¿vale? Quedan, imprimo por pantalla, digamos, que hay, en vez de 7 intentos, me dice que hay 6 intentos. Si he introducido un número menor del oculto, entonces me dice que prueba con uno mayor, ¿vale? Es decir, me hace una pregunta, prueba con uno mayor o menor. Y lo que yo introduzca se guarda dentro de x. Y incremento los intentos. Si antes valía 1, pues ahora vale 2. Luego vale 3. Luego vale 4. En el momento de que acierte el número oculto, la primera condición del AND se cumple. Y entonces, como para el while se tienen que cumplir las dos condiciones, del lado izquierdo y del lado derecho del AND, pues si la condición de la izquierda es si es distinto del oculto, y en el caso de que acierte eso ya no se cumple, pues se lo salta. Pero en el caso de que no acierte y los intentos sean menores de 7, volverá otra vez adentro y volverá a preguntarme, ¿vale? Si, ya digo, si acierto o el número de intentos es igual a 7, ¿vale? O mayor, pues entonces el while ya no se cumple, se lo salta, ¿vale? Y me dice que x me pregunta, o sea, hace una comparación con x y el oculto, lo que yo he introducido y el oculto. Si he acertado, muy bien, lo has conseguido en tantos intentos. Y si no, ¿vale? Pues lástima, el número oculto era este. Bien, el for es otro bucle, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tenemos potencias de 2, ¿vale? Aquí cambia ligeramente a la estructura de C. Ahora lo veréis. La estructura o la sintaxis es for la variable in y lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, for posición in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fijaros que va separados entre comas. Y nos dice que la secuencia de datos entre corchetes forma una lista. Nos dice, ya lo veremos, ¿vale? Print peso del bit. Posición igual a 2 elevado a posición menos 1. Entonces ahí tenéis un ejemplo de que se va a repetir el print este, ¿vale? Que fijaros, sigue siendo la misma estructura, es decir, el for o el while, como en el caso anterior, acaba en 2 puntos,
y lo que hay dentro del for está con un tabulado, con un sangrado, ¿vale? Entonces ahí el print ese se va a repetir, pues con posición valiendo 1, luego con la posición valiendo 2, luego la posición valiendo 3, luego la posición valiendo 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Tipo de dato range. Es un tipo de dato range que viene a ser una secuencia de enteros usada típicamente para recorrer bucles for. Se utiliza sobre todo en los bucles for. La, la estructura es range, paréntesis, inicio voluntario, final obligatorio y paso voluntario. En este caso, potencias de 2, for posición in range de 1 a 9, ¿vale? Sería lo mismo, ¿vale? Sí que es importante ver que el segundo valor, en este caso final, ¿vale? Aquí fijaros que range se compone de 3 argumentos. Primer argumento inicio, segundo argumento final, tercer argumento paso. Si ponemos un solo argumento, él lo toma como el argumento final. Si ponemos 2 argumentos, él lo toma como inicio y como final. Y si ponemos 3, él lo toma como inicio, final y paso. En este caso hay 2, 1,9. Pues el 1 sería el inicio y el 9 sería el final. Bien, pues el final nunca está incluido, siempre es el anterior. Es decir, en ese caso, posición irá desde 1 hasta 8. Es decir, el 9 no está incluido. En definitiva, nos saldría lo mismo que antes, ¿vale? El mismo resultado. Las sentencias break y continue. Existen en Python sentencias que permiten salir durante una iteración o definitivamente de una estructura interactiva. La sentencia break hace que se salga inmediatamente del bucle al ser accedida, es decir, se sale del bucle de instrucciones de la introducción for o while. Esto implica que aquellas instrucciones de la secuencia que están a continuación del break ya no se ejecutan y se sale de la estructura interactiva. Es decir, break lo que va a hacer es romper el bucle, ¿vale? Y salir. En cambio, la sentencia continue hace que se salten las instrucciones dentro del bloque de las instrucciones iterativas, pero solo en la interacción actual. Es decir, se continuará con la siguiente iteración dada por el for o el while. Sí que es importante que estas sentencias deben utilizarse con moderación, ya que introduce una excepción a la lógica de control normal del bucle. Depuración. Para la depuración en Anaconda, en Spider, imaginaos este ejemplo, en el cual digo que en la línea 6 contador igual a 0, acumulador vale 0, me meto dentro del while contador menor de 10, ¿vale? Contador vale 0, 0 es menor de 10, es correcto, se mete dentro, acumulador más igual a contador, acumulador vale 0, sumo con contador que vale 0 y 0 más 0 será 0, luego vuelvo otra vez, 0 más 0 será 0, 0 más 0 será 0 y nunca saldrá de ese bucle, si os dais cuenta. Al final tengo un print acumulador, ¿vale? Entonces ahí se supone que hemos cometido un error, hemos cometido un problema, lo ejecutamos y al ejecutarlo me sale un error, me dice esto, ¿vale? Bueno, pues si lo que queremos es depurarlo para saber dónde está nuestro error, lo que tenemos que hacer es, lo primero, poner, por ejemplo, un breakpoint, a cargar el ejemplo. Si ahora yo esto lo ejecuto, no sale nada, ¿vale? Eso es porque, bueno, si lo paramos, estamos ahí en el bucle infinito, ¿vale? Y si lo paramos nos dice que hay un error ahí. Bueno, pues para hacer la depuración, lo que tenemos que hacer es poner ahí un punto de interrupción, ¿vale? Un breakpoint, como se indica ahí. Ejecutamos el modo paso a paso, ¿vale? Y aquí en la parte de explorador de variables nos aparece el valor del acumulador, el valor del contador, ¿vale?
y podemos ir ejecutando paso a paso. Con esto nos podemos dar cuenta de dónde tenemos el error. Funciones. Las funciones son sencillamente bloques de código que realizan una operación deseada y devuelven un valor o una tarea específico. Estas funciones se le asigna un nombre para poder invocarlas durante la ejecución del programa. El uso de las funciones sin duda facilita la programación, primero porque permite dividir el código en tareas más simples y segundo por su utilidad, pues una vez creada se puede llamar las veces que sea necesario. Ahora bien, para aprovechar bien este recurso es preciso crear funciones que ofrezcan soluciones concretas. La sintaxis se debe comenzar con la palabra reservada def, seguidamente escribir el nombre de la función y luego colocar entre paréntesis los parámetros. ¿Vale? Ahí tenéis la forma en la cual se define la función. Fijaros, def, nombre de la función, los parámetros, 2 puntos y con un sangrado las sentencias. Ahí tenemos un ejemplo. Las funciones simples no tienen argumentos de entrada y pueden no retornar algún dato. Por ejemplo, def IVA no tiene nada de entrada, ¿vale? 2 puntos, todo va sangrado, ¿vale? Y hasta que tenemos un return al final que lo que hace es devolvernos el valor, pues en este caso del IVA, ¿vale? Lo primero que hacemos es preguntar cuánto has gastado. Lo segundo, preguntar qué tipo de producto has comprado, si leche, pan, alcohol u otros. Si es leche, es decir, si es un 1, el IVA IV vale 6, el IVA. Si es el 2, IV vale 8, si es 3, IV vale 14 y si no, pues vale 9. En función de los productos que hemos comprado, pues es diferente IVA. Entonces ahora lo que hacemos es calcular el IVA, que es el total que hemos gastado, por el IV, el tanto por ciento, dividido entre 100. El impuesto de ese producto es, nos aparece, nos lo imprime y además no lo devuelve return IVA 1. Esta parte de aquí es la función. Y ahora yo desde mi programa principal lo que hago es IVA, llamar a esa función, ¿vale? Y imprimo programa terminado. Aquí aparece otra función, otro ejemplo muy sencillo de función return hola mundo. Mensaje igual a función, aquí retorna un valor que es hola mundo, lo guardo dentro del mensaje y me imprime el mensaje. Funciones con argumentos. Cuando se envía un argumento a una función, estos son recibidos en el orden que fueron definidos. Esta función de 2 argumentos calcula la media. Ahí tenéis la media, por ejemplo, es una función, ¿vale? Recibe x e y, resultado igual, coge el valor de x, coge el valor de y, lo suma, lo divide entre 2 y retorna el resultado. Mi programa principal es media igual a calcula media, que es el nombre de mi función, el 3, que lo guarda dentro de x, el 5, que lo guarda dentro de y. Hace los cálculos y me retorna el resultado, que el resultado se guarda dentro de media. Me imprime la media me imprime después el valor y me pone programa terminado. Aquí en este otro caso, por ejemplo, yo hago lo mismo en la función, pero en la llamada, es una de las cosas que Python tiene de particular, yo puedo decirle que la y vale 5 y la x vale 3. Fijaros que el orden está cambiado. Cuando yo llamo la función, él ya coge el valor de la y lo guarda como 5 y el valor de la x lo guarda como 3, aunque estén desordenados. Es recomendable utilizar la primera opción, no la segunda, ¿vale? Es decir, ponerlo en orden, es más legible. Vale. Otra de las formas es mandarle muchos argumentos. Es decir, al principio hemos visto mandarle 2 argumentos ordenados y desordenados y ahora pues podemos mandarle muchos argumentos. Por ejemplo, poniéndole asterisco args, ¿vale? El nombre de la variable. Dentro de la función lo que haremos es calcular la media. Total igual a 0, entramos dentro de un bucle, para i igual a
o sea, for i dentro de ese rango, ¿vale? Total más igual a i, resultado igual a total dividido entre la longitud de arc, ¿vale? Len arc lo que hace es ver la cantidad de datos que le envío para calcular la media y retorna el resultado. En el caso de que A, B, C, D, E sea igual a 3, 5, 10, 15 y 160, la A vale 3, la B vale 5, la C vale 10, la D vale 15, la E vale 160. Calcula la media, llamo a la función calcula media, le mando todos esos parámetros A, B, C, D, E. Él lo recibe dentro de args, la variable arcs, ¿vale? Y longitud de arc en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. Longitud de arc sería 5. Y todos los elementos, ¿vale?, estarían dentro de args, que lo vamos recorriendo con el bucle, ¿vale? Y vamos sumando 3 más 5 más 10 más 15 más 160 y lo dividimos todo entre 5. Al final el resultado me lo devuelve en resultado, yo lo guardo en media y calculamos la media, o sea, imprimimos por pantalla, la media es el valor. Por último, veremos las funciones recursivas. Una función recursiva es aquella función que se llama a sí misma. Estas funciones se utilizan generalmente para dividir una tarea en subtareas más simples a fin de abordar el problema de una forma más sencilla. Es importante establecer el momento en que se dejará de llamarse a sí misma. De lo contrario, se obtendrá una función recursiva infinita. Ahí tenéis un ejemplo del cálculo del factorial de un número. Definimos la función llamada factorial r que recibe el dato que se guarda en la variable n. Si n es 0, result es igual a 1 y si no, result es igual a n por, y ahí está de nuevo la llamada a la función factorial r con el valor n-1. Al final devolvemos la variable result. Como vemos, esta función es recursiva y termina cuando n vale 0. Los ejercicios a entregar esta semana son esos que tenéis ahí. El primero es realizar la práctica 1 de programación en Python. Se debe realizar los 6 ejercicios y comprimirlo en un fichero RAR o en un fichero zip y llamarlo S1 P1 y ponéis vuestro nombre y apellidos. El segundo ejercicio es realizar la práctica 2 de programación en Python, que tenéis que hacer lo mismo, pero llamarlo ahora S1 P2 y vuestro nombre y apellido. Entregáis los ejercicios, por favor, al apartado correspondiente.